Bienvenidos. La verdad que no sé ni por dónde comenzar. Muy emocionado. Lo primero que quiero pedir, si me permiten todos, es un aplauso bien grande para la comisión del Club de Residentes de México. Somos contados con la mano y la verdad que estamos metiendo mucha mano. Gusto conocerlo al maestro Toledo. Fuimos con la secretaria, con Ofelia, no me acuerdo quién más, a 33, a hablar con el intendente. Y lo citamos al maestro en una cafetería. Llegó con su libretita, unos apuntes. El bastón. Nos vio medio perdidos ahí, dijo, ¿van a la intendencia a hablar con el intendente? Sí, bueno. Nos acompañó, entró, habló con el intendente, hizo terrible gestión. Esto es el maestro Toledo. Nos visitaron hace unos días, como decía el saludo a todos los presentes, obviamente, a la familia, al responsable que yo esté acá, que tendría que sentarse acá para sostenerme, Eduardo, a Rodrigo y Ana, que realmente no la conozco. No sé dónde está. Pero estoy sin los lentes. Bueno, un gusto. Sí, y por supuesto aquellos que no son olivareños, 33inos, y aquellos que no son ni olivareños ni 33inos, pero que también están acá. Quiero recordar, antes de empezar a hablar sobre Rubito, que la primera vez que participé en una jornada acá, me reencontré con dos maestras mías del año 1957, no saquen la cuenta, 1957 en Rincón de Ramírez, en el pueblo Rincón. María del Carmen Denis, a la cual invité, pero no tuvo respuesta, y también a Elda Manrique, dos maestras carmelitanas, llegaron a Rincón y trabajaron. María Carmen se afincó para toda la vida, se casó con doctora Antigua. La otra maestra se vino para Montevideo. Y la segunda vez tuve la dicha de escuchar al tronco José María Obaldía. El tronco de buena madera, como decía Eduardo Acevedo, que falleció hace pocos días. Bueno, Rubito nació, que me dijo que no dijera, no pasa nada, nació en el barrio España, en el último año del primer cuarto de siglo del siglo pasado, abril del 25. Don Pancho y doña Aide eran sus padres y Elito su hermano. Yo nací en el barrio España, donde se estrenaba, donde se estresaba y donde venía el amanecer, frente a la plazoleta del hospital. En la misma calle de la Escuela 25, la vieja Escuela del Astrillo. Enfrente a las dos manzanas del hospital. Esa es la canción que compuso para una murga, ¿no? Y a su vez la cantan con mucha frecuencia Ser, el grupo folclore de Teniente. El niño nacido en el barrio España no tenía horizontes lejanos. Vivía en un pequeño espacio de calles de tierra y veía el campo de las chacras, cercada de sina a sina, y luego las verdes lomas. Las aguas corrían por las cunetas y él se juntaba con otros niños a jugar carreras de botes que flotaban y se hundían en las alborotadas aguas. Fútbol en la calle, caballitos hechos con palos de escoba y matrereada eran su juego. Era un barrio con muchas carencias y calles pantanosas. El niño gordito y rubio, luchaba por hacerse un lugar en ese mundo de límites cercanos. La escuela, la casa donde estaba la seguridad y el deber, y el grupo de niños en el que se desarrollaban sus actividades, era el tejido de su vida. El propio Rubito manifiesta que el dinero que entraba en la casa era poco, su padre era sastre. Pero mentiría
si dijera que en algún momento sentí los aspectos desagradables de la pobreza. Pocos juguetes, poca plata, pero ropa y comida suficiente. Aunque siempre quedaba con ganas de repetir el postre cuando era dulce de leche. Ahí me quedó mucho. Su madre decía, el postre es postre. Era un pueblo de campaña la ciudad de 33, y allí estaban los límites prácticamente de la ciudad, normal ya era campaña. Rubito creció en un ámbito cultural cuyo centro era la sastrería de su padre. Allí se reunían los amigos con diversas inquietudes, la música, la literatura, la política, preguntaban por el mundo, escuchaban. En contacto con la música, decía Rubito, lo traigo de mi padre y de mi madre. Y Eduardo confirma algo parecido, que en su casa también se respiraba música, se consumía música, vivíamos envueltos en la música. Hay una canción que pinta un típico cuadro del padre e hijo de la época, no solo de él, sin radio ni televisión. Y decía, yo me quedaba dormido en su rodilla. El cajón del carbón lustroso estaba de sentarnos en él, y el alma andaba como en un amanecer. Interpretaron a un poeta, aunque él decía que no era poeta. Según el Serrano Bello, él decía que no era poeta, que la poesía es la palabra desnudita, no precisa de arroparse con música, desnudita, vale por sí sola. Pero esta canción es como interpretar a un poeta, interpretar un sueño, que es parte de realidad y parte de lo que esperamos. En esta canción el poeta se adentra o se entra en su infancia y lo ubica en dos planos, en distintos planos. El espacio, representado por el lugar más cálido de la casa, más cálido, la cocina. Los cobija la cocina. Todos juntos y apretados, y una presencia material que puede representar el trabajo que es el baúl de carbón. El tiempo de amor paterno y de convivencia, un tiempo de amaneceres en cada alma, sin faltar la preocupación por el otro que se manifiesta en la madre que pregunta por el mundo. El tiempo ya iba siendo sin orillas, y en la ventana el miedo quedó lejos, y en aquellas palabras misteriosas, en aquellas palabras la llave de los sueños más secretos, vuela el espíritu del poeta en busca de sus sueños. Primero maestro, para mí. Y él dice, mi vida de estudiante fue secundaria, de una bohemia inolvidable. Nuestro centro de reunión era ¿dónde? En lo de Nico, Guillermo Costa y Guiní. Me digo y no me desdigo del cimiento al pretino. Buen cuchara de avenida. Estudió magisterio, dice accidentalmente. Él estaba intentando hacer notariado e hizo casi los 2 años de preparatorio. Pero al regresar al pueblo se encontró que con sus amigos estaban todos entusiasmados para dar el examen de ingreso a magisterio. Pronto vendría la mesa examinadora. Me invitaron, me entusiasmaron y me inscribí. Cuando llegó a la mesa, los muchachos tuvieron que ir a buscarlo al río. Estaba disfrutando de las arenas frente a la toma de agua de la Osa. Esa fue la primera vez que entró al instituto, 1947. Y así se la prueba con el mismo espíritu deportivo que cuando jugaba de centro fútbol, en el Club Atlético Vaca Azul. Cuando esto había sucedido, leí un libro muy importante en mi vida, Vaca Azul. Por eso me llama Vaca Azul. Se trataba de la enseñanza primaria del medio rural de Agustín Ferreiro, pedagogo, docente y escritor uruguayo. En 1949, con poco más de 20 años, 23, 24 años, ¿no? Siendo estudiante aún, y se empecé a trabajar en una escuela remotísima, escuela rural, remotísima. Sí, hoy son 40 kilómetros de camino, embarazado. En época se demoraban 3 o 4 horas. En un lugar de difícil acceso, de un vecindario diseminado y muy numeroso. Se trataba de la escuela número 44 de Sierra de Chihuahua. Casualmente, mi primera escuela también fue esa. El encuentro de un joven inexperiente en aquel mundo extraño me produjo un sacudimiento interior inolvidable. Guillermo Peregrino, un escritor que hizo un libro sobre Rubén Lena, maestro de la canción. Y Rubén Lena, ampliamente conocido como autor de las canciones de los olimareños, uno de los pilares. Acá tenemos un olimareño, pido un aplauso para él.
pilares sobre los que se construyó y se sostiene la canción popular uruguaya. Afirmación que es cierta, no es indiscutible, no admite discusión. Si le preguntamos a cualquier uruguayo, capaz que excepto lo de Frontera, a cualquier uruguayo, ¿qué saben de Rubén Lena? Seguramente responderían que lo conocen por su condición de compositor, de poeta, y acertarían sin duda al artista. Pocos dirían que era un maestro de escuela. Yo lo comprobé cuando en 2005, yo recién me iba a asumir la diputación, el palillo, el maestro Alberto Fernández, que era maestro coordinador de escuelas rurales, en 33, estaban reunidos en el Club de los Caminos. Liber Santo, hoy es el director, que me pasó un mensaje y después le voy a contar una cosa, que no podía venir. En ese momento estaban reunidos todos los coordinadores de escuelas rurales y no sabían los coordinadores de escuelas rurales, maestros, que Rubito, no digo todos, pero habían varios que no sabían que Rubito era maestro de escuela. Para ellos también era un compositor. Club de los Caminos, Ruta 7, kilómetro 40. Pero yo tengo la necesidad de afirmar, rescatar y reivindicar al maestro. El maestro de escuela, de la escuela pública uruguaya. Allí, entre las paredes de piedra de la escuela 44, sobre aquel piso también de piedra arrancada de la falda de los cerros, por uno de los alemanes que fueron los que la construyeron. Allí empezó a gestarse esa brillante carrera artística. Ese mérito se debe, a mi entender, a su condición de maestro y de ser maestro rural. Por ser maestro rural tuvo la oportunidad de viajar a Venezuela, junto a su esposa Justita. No podemos olvidar, hay un dicho, siempre al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Justita cumplió un papel, a mí me parece, podrán confirmarlo los hijos, importantísimo para su formación, para su trabajo y para recibirse como tal. Y participó allí en Venezuela en la División de Alfabetización de Educación de Adultos y Desarrollo Rural de la UNESCO, de un curso que duró casi un año. Eso fue en el año 1957, que fue invitado por José Mora, uruguayo secretario de la OEA, le habían otorgado una beca. De no ser por el contacto con los colegas americanos que participaban allí en frecuentes reuniones de noche, camaradería, afloraba el canto y cada uno cantaba las canciones de sus países. Y Rubito y Justita se sentían huérfanos de un canto terruño. Solo cantaban, dice, una despedida de una murga montevideana. Y así nació el compromiso con él mismo, consigo mismo, de trabajar en un cancionero uruguayo. Una canción posterior dice claramente, dice, acá también tengo una versión que fue criticada porque era muy terruñero, porque no tenía vuelo más allá del pago, y dice, está encisado mi caballo, las espuelas me casé, y con la noche en la cara sin despedirme monté, que la noche sea muy negra, no hay necesidad mayor, llevando firme la rienda y al tino por rumbeador, el templado está cantando porque hoy hay necesidad.